Buenas tardes. En esta víspera de la Pascua vamos a leer el pasaje de la celebración de la vigilia de esta noche que está al comienzo del capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro. Y decían entre ellas, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida, era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo, no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que Él irá antes que ustedes a Galilea, allí lo verán como Él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra del Señor. El sufrimiento humano siempre es un misterio difícil de digerir. La palabra de Dios trae algunos caminos, algunas propuestas. Probablemente la más significativa es la experiencia de Job, que en medio de su sufrimiento, de sus sufrimientos y de su despojo, reflexiona: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Sufrimiento de un hombre inocente, que encierra la esperanza, probablemente una de las primeras aspiraciones o esperanzas expresadas en la Biblia, de la resurrección futura y de la vida eterna. Y subrayo que es un hombre inocente porque este es el sufrimiento más difícil de entender. Y el inocente por excelencia, que es Jesús, entonces nos pone frente a un misterio todavía mucho más grande: su inocencia y el hecho de ser el Hijo de Dios. Especialmente porque sabemos que Dios no desea ese sufrimiento, Dios no desea la muerte de Jesús. Si bien sabía lo que iba a pasar, uno podría decir, lo que Dios desea es la respuesta fiel de este Hijo obediente. Y la muerte de Jesús está conectada inmediatamente con su fidelidad, es consecuencia de su fidelidad al anuncio del reino. Jesús vivió despojándose y Jesús vivió mirando el sufrimiento humano, aunque no dio ninguna explicación acerca de él, al menos no de palabra, mirando el sufrimiento humano y muchas veces, o todas las veces que pudo, buscando aliviarlo. Ese es el modo como Jesús vivió, despojándose de sí mismo en función del bien de los demás. Es el modo como Jesús muere. Entonces la resurrección es una respuesta a esa vida, de algún modo es una confirmación de Dios de que ese es el camino correcto para tener felicidad y vida. Y probablemente por esto la invitación de volver a Galilea es mucho más que una invitación a ir a un lugar físico. Si bien es el lugar donde más tiempo estuvieron con Jesús, es el lugar donde más le vieron hacer a Jesús y donde más lo vieron o lo escucharon predicar. El estilo de vida de Jesús es lo que ellos tienen que recuperar en Galilea, y en la medida en que comulgan con ese estilo de vida, entonces lo ven a Jesús. Vayan a Galilea, allí lo verán. Es una invitación que queda pendiente para toda la historia y para todos los discípulos. Este ir a Galilea, este ir a compadecernos, a mirar como Jesús el sufrimiento ajeno, aunque no tengamos muchas respuestas ni para nuestro sufrimiento ni para el sufrimiento ajeno, respuestas teóricas o conclusiones o explicaciones. Tenemos sí respuestas prácticas, respuestas inmediatas, cómo Jesús podemos ir despojándonos de nosotros mismos por el bien de los demás. Y en la medida en que hacemos esto, ahí nos encontramos personalmente con Jesús. Y esto podemos hacerlo cada día. No nos va a salvar el solo conocimiento de las cosas de Dios, el haber escuchado solamente el anuncio. No nos va a salvar el solo hecho de participar en distintas celebraciones, Eucaristías,
oraciones, etcétera. No es eso solo, es necesariamente asumir el camino de Jesús, la vida de Jesús. Vamos a encontrarnos personalmente con Él en la medida en que frente al sufrimiento obramos como Él, nos disponemos a ser instrumentos de consuelo, de alivio, muchas veces, como digo, despojándonos, muchas veces renunciando a nosotros mismos. Ya empezamos a experimentar así la resurrección que Dios nos promete y la vida eterna que Dios nos promete para un futuro, lo vamos como empezando a gustar en la medida en que compartimos esta entrega de Jesús. Pidámosle que efectivamente cada vez que nos dispongamos a enfrentar compasivamente el dolor ajeno, nos encontremos con Él, tengamos estos encuentros personales que nos conducen a la vida. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan muy feliz Pascua.